Los ambientes de aprendizaje son la conjugación de escenarios físicos con las interacciones que se dan dentro de él para lograr un aprendizaje significativo. Para ello se solicita crear ambientes amables, provocadores con fines pedagógicos, bajo una pedagogía activa y cooperativa, proporcionando ambientes de aprendizaje en los que los niños puedan explorar, experimentar, jugar y crear. Actualmente el rol del docente ha cambiado, ya que su función ahora es crear escenarios de calidad para la acción. El docente se vuelve facilitador, guía, acompañante y una de sus funciones es observar el trabajo de los niños y dejar que ellos lleven su ritmo. Los ambientes deben de ser lugares amplios y ordenados donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo del niño. Todos los elementos deben estar llenos de estímulos que le permitan al niño interesarse por aprender. Y lo más importante es que siempre se respete el trabajo personal e individual del niño, se respete su ritmo y nunca sea comparado con otro. Y todo esto viene con una fundamentación teórica muy importante, y es que varios autores nos hablan de la importancia de considerar al niño como el protagonista de su aprendizaje, como por ejemplo Vygotsky, Piaget, que nos hablan que la sociedad es facilitadora del aprendizaje, o Montessori, que habla de darle la libertad al niño de aprender jugando. Dentro del currículum de educación inicial, el Ministerio de Educación propone 4 dimensiones con la finalidad de orientar la organización de estos ambientes de aprendizaje: dimensión física, dimensión funcional, dimensión relacional y dimensión temporal. La dimensión física refiere al espacio físico u condiciones de estructuras de los materiales, del mobiliario, la organización y distribución de los mismos, y responde a la pregunta ¿cómo organizo lo que tengo? El espacio físico tiene que brindar a todos los niños la posibilidad de moverse libremente y con seguridad dentro y fuera del aula, así como contar con acceso directo a las baterías sanitarias, lavabos y al patio de juegos. Es fundamental que tenga una buena ventilación e iluminación. Este lugar debe tener especial atención en el caso de los niños de 0 a 2 años, ya que es un lugar donde permanecen durante varias horas del día, por lo que deben cumplir con ciertas condiciones propias para esta edad. Debe tener espacios destinados para la preparación de sus alimentos, biberones o papillas, para el descanso, para el cambio de pañal y servicios sanitarios con duchas. El aula es donde los niños van a pasar mucho tiempo del día. Es por esto que se debe cuidar la contaminación visual y procurar la armonía de los colores. Es preferible que los colores de las paredes sean claros y con tonalidades de pastel, al igual que los colores del mobiliario. Con respecto al mobiliario, las sillas y las mesas tienen que ser adecuadas para que los niños puedan estar sentados a una altura cómoda para trabajar y alimentarse. El material de cada rincón debe ser suficientemente variado y pertinente a cada uno, organizado en repisas, estantes y cajoneras a la altura de los niños. Esta forma de organización favorece en los niños el desarrollo de su pensamiento, de su lenguaje y de su lengua. El material debe ser revisado mínimo una vez al mes. Es una excelente estrategia para mantenerlo inventariado, limpio y organizado. Los rincones deben ser ubicados al exterior e interior del aula. Al interior del aula se pueden ubicar los rincones como el hogar, de construcción, del arte, de la lectura, de experimentación, entre otros. En el exterior pueden ser ubicados los rincones como el agua o la arena, ya que esos espacios pueden resultar muy relajantes, promoviendo el juego compartido y la experimentación. La dimensión funcional. Esta dimensión está relacionada con el modo de organización de los espacios, la adecuación, polivalencia de materiales, es decir, darle diferentes utilidades a los materiales y permitir acceso de los niños a estos, y responde la pregunta ¿para qué y cómo se utiliza? Es importante que el docente tenga en claro que cada elemento en el aula debe cumplir una función, por lo que cuidar conscientemente de cada uno de ellos es fundamental en el transcurso del periodo educativo. Los niños deben sentirse parte integrante e importante del aula y del grupo, destinar un espacio para que ellos coloquen sus pertenencias y trabajos personales con identificación clara y con sentido para ellos, permitirá favorecer el desarrollo de su identidad y autonomía.
Los rincones de juego-trabajo deben ser flexibles. Se debe cambiar o rotar el material de los rincones de acuerdo a la experiencia de aprendizaje. Es necesario considerar que los rincones no son espacios de entretenimiento para mantener a los niños tranquilos cuando sobró tiempo dentro de la rutina de aprendizaje diaria. El aprendizaje por medio de los rincones debe ser organizado con intencionalidad pedagógica. La dimensión relacional. Esta tiene que ver con las relaciones que se establecen entre los docentes y los niños, es decir, la participación del docente en los espacios y actividades que se realizan con los niños, y responde a la pregunta ¿quiénes y en qué condiciones? Esta dimensión se evidencia en la calidad de interacciones que se dan entre los diferentes actores de este proceso. En esta dimensión juega un papel muy importante el estudio de las características de la edad e interesarse por la historia de cada niño, de su situación familiar, cultural y de su contexto. De esta manera se puede estar alerta del estado emocional de los niños y de las características personales y así respetar sus ritmos, particularidades y madurativos. El ambiente que se genere debe ser positivo, compartiendo sus sentimientos, vivencias, alegrías y problemas, en donde todos estarán más listos y dispuestos para realizar sus actividades diarias. Otro aspecto a tener en cuenta para que las relaciones y el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé de manera positiva es el hecho de que se establezcan las normas y límites para la convivencia en el aula. La dimensión temporal. Esta dimensión está vinculada a la organización y distribución del tiempo y a los momentos en que son utilizados estos espacios, y responde a la pregunta ¿cómo y cuándo se utilizan? En esta dimensión es muy importante organizar una rutina donde se desarrollen actividades secuenciadas en respuesta a las necesidades básicas de los niños, como por ejemplo la alimentación, el aseo y descanso, así como sus necesidades de explorar, jugar, interactuar, comunicarse y comprender el mundo en el que vive. El momento de sueño es necesario en los niños más pequeños conforme avanza su edad. Este tiempo va reduciéndose paulatinamente, por lo que para los niños más grandes el sueño puede ser opcional. En el caso de los niños de hasta 2 años, la rutina debe basarse en primer lugar en la satisfacción de las necesidades de tipo biológico, alimento, el cambio de pañales o el sueño. Luego se podrá introducir progresivamente otro de tipo social, pedagógico, entre otros, establecidas por el adulto. Los niños pueden leer las acciones y momentos de la rutina al utilizar dibujos o imágenes que las representen. Aproveche este recurso y estimule a los niños la adquisición de la conciencia del antes y después. Y finalmente, como conclusión, es muy importante la organización y tener claro qué ambientes vamos a trabajar. Esta es una lección que hay que tener en cuenta con mucha anticipación, ya que todo esto lleva un tiempo de preparación anterior. Todas estas actividades deben ser planificadas, alternando diversas áreas, tanto dentro como fuera del aula, propiciando constantemente el protagonismo al niño y diseñar actividades de calidad que le ayuden a aprender de manera feliz.